Hay un escándalo en las redes sociales que me suena a brujas en la hoguera, la letra escarlata, bueno, qué sé yo, pues están linchando socialmente a la señora Florinda Mesa. Y es que se dice que los hijos de Gómez Bolaños están haciendo cobro por sufrimientos del pasado. Pero esperen, 1976. La historia dice así. Vio que yo tenía un novio, ya tenía anillo de compromiso, pues aceleró el cortejo. Él me decía cómo se sentía y que a veces sentía deseos de poder amar intensamente, pero no encontraba a su mujer ideal, que yo era su mujer ideal. Y a veces pues simplemente andaba con otras porque sentían necesidad de besar a alguien. Y yo le dije, de pronto, cuando me di cuenta ya lo había soltado, pues si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Fue la primera vez que me besó. Nosotros guardamos el secreto mucho tiempo, ya vivíamos juntos y manteníamos un bajo perfil. Pues ante la prensa duró como un año y medio, pero después fue un escándalo y nos comía la prensa, nos comía todo el mundo. Ese momento, según relataron, lo recordarían cada 12 de octubre. La presión mediática, los señalamientos del público y las tensiones dentro del elenco marcaron esos primeros años de la relación. Tengo una cita muy importante. Perfecto, la acompaño. ¿Y si lo ve su esposa? No tengo, soy soltero. Ja. ¿Y si lo ve su mamá? No tengo, soy huérfano. ¿Y si lo ven sus amigos? No tengo, les presté dinero. Por otra parte, es verdad lo que le dije al principio. Usted se parece mucho a una novia que yo tuve. Sin embargo, esto no fue obstáculo para su auténtico amor, ya que ellos tuvieron 40 años de matrimonio. Así es, le pese a quien le pese. Y no me malinterpreten, opino que a nadie le ha de gustar perder una relación y que su marido inicie de inmediato un nuevo compromiso. Pero para que una relación termine, se requieren, como en el Santo Sacramento, 2 personas. Una sola no puede mantener a flote esta institución. Y si el hombre ha quebrantado el compromiso siendo infiel, entonces dejemos de culpar a la mujer. Pienso que la madurez y amor propio es la clave para no hacer esto, ya que debido a la competencia entre mujeres, algunas se atreven incluso a lesionar a la nueva pareja o hacer un escándalo mediático como lo que ha sido hasta este momento víctima la señora Florinda Mesa. Quisiera yo culminar pronunciando 2 palabras que siempre me han emocionado, que me han cautivado. Las voy a decir. Esas 2 palabras son Florinda Mesa. Añales después, por favor. La señora Florinda Mesa también es una institución y trabajó duro como actriz, comediante, productora, escritora y cantante. Pienso que para avanzar es importante dejar de señalar a la mujer. En estos casos, pues el del compromiso, señores, era del señor Roberto Gómez Bolaños y que, por cierto, ya no está para defenderse. Que esto no sea la cortina de humo que cubra sucesos más preocupantes, queridos. Mucho ojo. Y es que esto parece una guerra de 2 bandos. Pero quiero saber qué opinas en los comentarios. Pásele.